expresión, el paso del mito al logos. Y tiene que ver mucho con la idea que nos hacemos de Grecia y la antigua Grecia, histórica, filosófica y en todo aspecto. El tema acá es que el paso del mito al logos tiene que ver supuestamente con esta forma en que el hombre hace un cambio de visión, de enfoque, y se acerca a lo que sería el logos, entendido como razón. Y ese cambio de mentalidad es la que produciría básicamente lo que es Occidente. Toda la base de nuestro pensar, de nuestro ser, de cómo entendemos el mundo, nacería en este paso del mito al logos. ¿Camilo? Otra diapositiva, sí. Y vamos con lo primero, logos. La palabra logos es una palabra, solo traducir esa palabra da para un diccionario completo. Puede ser traducido como palabra, palabra pensada y hablada, palabra elaborada. Puede ser razón, como muchas veces se ha traducido. Incluso ya estirando más el tema lingüístico, llega a ser incluso ciencia, como en biología, etcétera, etcétera. Y el tema es que cuando pensamos en el mundo griego, esta idea del logos siempre se nos viene a la mente. Y pensamos siempre en un mundo que dio un paso más allá, racional, perfecto, con todas las cosas en su lugar. Y solemos pensar en las cosas en un color en blanco, en una cosa perfecta. Pero el tema es que este logos también nos habla de otro tema que es muy interesante y tiene que ver con el famoso milagro griego. ¿Por qué en Grecia? ¿Por qué el siglo VIII? Esa es una pregunta que hasta ahora nadie ha podido responder realmente. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hace que se dé toda esta base del pensamiento occidental? Y esa respuesta tiene que ver, a mi modo de ver, con lo que sería el ser humano. Este paso al logos tiene que ver con una forma de mirar y entender al hombre, con ponerlo un poco en el centro de las cosas y creer en la capacidad del hombre para hacer cosas, creer en la importancia del hombre como tal. ¿Camilo? Y parto, de hecho, voy a hacer una especie de curva bastante larga para llegar a exponer mi punto, pero partimos con el primer verso de la Ilíada. Canto Musa, la ira del Peli de Aquiles. Abajo lo puse en el original, Meninaida Thea, Peleadeo Agileos. Bajo mi punto de vista, esta es la primera línea escrita de la historia de Occidente. Creo que todos han escuchado hablar de la Ilíada y la Odisea, no es necesario entrar en ello, pero hay una cosa que es muy clara. El primer verso de este poema, de la Ilíada, nos habla de los sentimientos de un hombre, la ira de Aquiles. Toda esta obra literaria, que va a ser la base de la educación de Grecia, y que hasta el día de hoy se considera un clásico y es por algo, se trata de la rabia de Aquiles, porque se le pasa a llevar, se le falta el respeto. O sea, partamos de eso, el hombre al centro. ¿Ya? Además decir que todo lo que es la obra América es una cosa espectacular, que por algo es la base de lo que es nuestra forma de pensar y entender las cosas. Camilo. Vamos un poco con el arte. Cuando vemos estas figuras, ¿cuál profesor? Perdón. Mundo arcaico. Ah, ¿profesor se escucha bien? Sí, ya. Por supuesto, esta parte de la exposición es un poco sesgada, porque voy a llegar a un punto. Cuando vemos lo que son las etapas históricas de la historia griega, la primera gran etapa de Grecia siendo Grecia partiría en el mundo arcaico, que se habla del siglo VIII, el siglo VI de Cristo. Y en general cuando vemos las estatuas, el arte griego, vemos estas manifestaciones. Los curos, los hombres, y las coré. Y lo que vemos aquí es una estatua que busca imitar la figura humana. Anatómicamente son bastante correctos, pese a que vemos pese a que es muy hierático, es bastante tieso. Pero vemos ya esa búsqueda de mostrar cómo es el hombre. Lo interesante va a venir a continuación, Camilo, cuando llegamos al mundo clásico, siglo V antes de Cristo, y todo lo que va a ser la explosión en todo aspecto cultural que va a tener Atenas y por tanto que se expande al resto de la Hélade. O sea, si ustedes se fijan ya en estas estatuas, tenemos un movimiento, esa curva praxiteliana que hay ahí, que a nosotros nos parece algo lógico, pero alguien se sentó a pensar que si la estatua aparece apoyado más en un pie que en otro, se hace una especie de S que le da todo un movimiento a esta estatua que es impresionante. El periodo clásico es históricamente uno de los momentos más ricos de la historia griega. Por algo se habla del siglo de oro de Pericles, etcétera, etcétera.
Pero quédense nuevamente con la imagen de esta escultura. Fíjense, por ejemplo, los pliegos del peplo de Atenea. Todos esos detalles. Es una cosa bien impresionante. Y de ahí pasamos al periodo alejandrino. Y aquí ya es la explosión del movimiento. Este es el Laocoonte famoso. Miren la expresión de la cara, la barba, la cara del hijo mirándolo. O sea, los sentimientos están a flor de piel. Es una cosa bien impresionante. Y creo que vale la pena mencionar que en el periodo helenístico parte del siglo IV a.C. en general con las invasiones de Alejandro Magno, que va a expandir a Oriente la cultura griega y va a traer elementos de Oriente, creando en lo que es el Mediterráneo oriental una especie de crisol cultural muy interesante y que se va a observar después también en Roma, donde se expande toda esta visión y también expande la visión y la forma de entender el mundo griego. Ahora, sigamos con manifestaciones varias culturales griegas. Estamos en la escultura, vamos a la arquitectura. Todos tienen una imagen de lo que es la arquitectura griega y esta perfección, esto de todo en su lugar, todo perfecto. Ahí hay una imagen de un teatro. Uno tira una piedra en el centro y se escucha arriba, con claridad, porque está pensado de tal forma que hace un eco y una resonancia para que el público lo escuche. En el Partenón, cuando uno ve las columnas, se ven perfectas, porque justamente son imperfectas. Están hechas de tal forma que produce un fenómeno visual que quien las ve derecho hacia arriba, aunque no lo son, porque se calculó el efecto a la vista. En ese sentido es algo bien impresionante. Entonces, tenemos la escultura, tenemos la arquitectura, por favor, Camilo. Tenemos, aquí voy a necesitar esto. Tenemos la tragedia. Nuevamente, si lo piensan, el que le demos importancia al espíritu humano, a los sentimientos del ser humano, tiene que ver con este cambio que yo dije al principio. Y elegí un texto de Antígona porque este texto es de un poder, de una fuerza enorme, y porque Camilo antes, por supuesto, citó a Antígona como lo que no quería citar, porque efectivamente todos citamos a Antígona porque es una obra impresionante. Y dice Antígona, esto es todo descontextualizado, pero nuevamente este fragmento es increíble. No fue Zeus el que los ha mandado a publicar, ni la justicia que viven los dioses de abajo, la que fijó tales leyes para los hombres. No pensaba que con tus proclamas tuvieran tanto poder como para que un mortal pudiera transgredir las leyes no escritas e inquebrantables de los dioses. Estas no son de hoy ni de ayer, sino de siempre, y nadie sabe dónde surgieron. No iba yo a obtener castigo por ellas de parte de los dioses por miedo a la intención de hombre alguno. O sea, acá es una declaración de ley natural de que lo explica tan claramente lo que es y la visión de fondo que es impresionante. Esto supuestamente lo puse por un tema de apreciación estética. Claro, estamos apreciando la traducción. Sin embargo, la fuerza, las palabras, el sentido que hay detrás es una cosa muy impresionante y nuevamente centrado en el ser humano. ¿Ya? Camilo. Y aquí pasamos a, bueno, el conocido de todos, Aristóteles, la filosofía griega y la grandeza que esto significa. El origen de Occidente es la filosofía. Todo lo que son las ciencias y todas esas cosas no necesito explicarlo, o sea, aquí creo que todo lo tienen claro, ¿cierto? Y partimos con el clásico de... un poquito. Con el clásico, la clásica partida de la metafísica de Aristóteles que dice, todos los hombres por naturaleza desean saber. Y continúa, señal de ello es el amor a las sensaciones. Estas, en efecto, son amadas por sí mismas, incluso al margen de su utilidad, y más que todas las demás, las sensaciones visuales. Y es que no solo en orden a la acción, sino cuando no vamos a actuar, preferimos la visión a todas, digámosla, las demás. La razón estriba en que esta es, de la sensación, la que más nos hace conocer y de manera múltiple, y muestra múltiples diferencias. Y el hombre apetece el conocimiento y efectivamente los griegos nos parecen la escuela de esto, como los griegos nos llevaron, abrieron las puertas a ese conocimiento. Porque esa es la idea que hemos tenido siempre, ¿cierto, Camilo? Una más, porque por un error de... Pero ¿cuál es el tema? Nuevamente, democracia griega, otro de los grandes legados que va a tener Grecia. Democracia ateniense, en verdad, es más correcto decirlo. Y si lo piensan, la democracia solo tiene sentido en un mundo que considera que el ser humano es importante. O sea, si hablamos de cualquier, no sé, pensemos en Mesopotamia, algo así, en que la humanidad es resultado de cualquier cosa y no tiene ninguna dignidad especial ni nada que le dé importancia, ¿por qué la opinión de la gente importaría?
La democracia ateniense es el fruto de una visión de ser humano, de una visión antropológica, así como todas las otras cosas que les presenté antes. Porque en general, y este es el tema que siempre tenemos, cuando pensamos en Grecia pensamos en la grandeza, en lo increíble, en las artes, escultura, arquitectura, en la tragedia, en lo que es la épica. Pensamos en la democracia. Si uno mira, por ejemplo, los manuales escolares, te dicen, ¿cuáles son los grandes aportes de Grecia a Occidente? Y te dicen, teatro, filosofía, democracia. Pero te lo ponen así un poco vacío, sin entender lo que hay de fondo, sin entender esta grandeza de la visión de hombre que hay detrás. Y sin embargo, aquí viene el pero. ¿Alguien se acuerda de haber visto alguna pintura griega? De la Grecia antigua, evidentemente. Un mosaico no vale. No. Un mosaico no vale. En Creta parece que hay algunos. Hay frescos, pero es porque ha sido restaurado en general, pero quedan fragmentos de fresco, pero efectivamente, ahora claro. Ah, sí, sí. Efectivamente, yo creo que la mayoría no ha visto, o muy poco, pintura griega por un tema muy simple. Cuando cae agua, la pintura se va. Camilo. Quiero que se fijen bien en esa foto. Esa es una core, debe ser del siglo VI a.C. Y si se fijan bien, en el vestido alcanza a verse un poco de pintura. Muy poquito. Porque este es el punto. Nosotros imaginamos el mundo antiguo como un mundo blanco, aséptico, perfecto, racional, con todas las cosas en su lugar. Y eso es falso. El mundo antiguo es un mundo humano, un mundo vivo. Solo lo humano puede hacer grandeza humana, apoyada de algo más. Y el primer mito que es bueno destruir, por favor, Camilo, es el tema de la escultura blanca. Con el paso del tiempo, lluvias, guerras, varios, 2000 años de historia, ustedes saben cosas que pasan, los colores originales de todas estas culturas se perdieron. Pero quedan pigmentos. Por ejemplo, esa imagen que está arriba muestra unos rayos X que se le hicieron a, a esa ánfora que está pintada y que te muestra la figura original. La escultura griega estaba llena de colores. De hecho, la escultura griega nos parecería de mal gusto hoy en día, como está pintada. Colores fuertes que resuenan entre sí. Nos parece chabacano, es como, en general uno muestra esto y es como, me gustaba más antes. Es el comentario que uno suele escuchar. Porque uno está acostumbrado a esta idea de la escultura blanca, del mundo blanco, de ese mundo falso, de ese mundo no humano. Entonces el tema acá es que es muy interesante cuando nos encontramos con estas reproducciones que están hechas en base a estudios de los pigmentos, etcétera, etcétera. Esto no es, se me ocurrió que lo pintaré de este color porque se ve bonito. No, esto es lo que era el mundo antiguo. Aparte, traten de pensar el efecto de la pintura sobre mármol. El mármol tiene un brillo especial. La pintura encima del mármol también va a tener un brillo muy especial. O sea, visualmente es algo muy interesante y muy distinto a lo que nosotros imaginamos. Camilo. Bueno, acá tenemos el Partenón, que también estaba pintado, y que nuevamente nos lleva a esto de que este mundo antiguo que nos parece tan perfecto, tan logos, por decirlo de alguna forma, no era así. El mundo antiguo es un mundo tremendamente cruel para algunas cosas, tremendamente sucio para otras, grandiosa para otros, pero en raya para la suma es un mundo humano. Y eso siempre hay que tenerlo muy claro, Danilo. Esto de aquí es un fragmento de Aristófanes, de la comedia, porque siempre hablamos de la grandeza de la tragedia, que es increíble. Este fragmento lo elegí justamente porque muestra en forma magistral el tema del sentido del humor y cómo ese humor del siglo V a.C. lo podríamos utilizar incluso hoy en día. Este fragmento de acá es perfecto para la política nuestra, derecha-izquierda. Y dice, hay un Demóstenes buscando a alguien para ser político. Encuentra a este morcillero y le dice, el morcillero, no por los dioses, que yo sepa, vengo de gente ruin. Demóstenes, ¡oh! Bienaventurado, qué suerte tienes, qué buena condición la tuya para la política. Y el morcillero dice, pero si ni siquiera sé buen hombre de la escuela, lo de la escuela, salvo las letras y encima requete mal. Demóstenes,
Solo eso te perjudica, se velas muy requete mal. El liderazgo del pueblo no le va al hombre instruido, ni al honrado en su forma de ser, sino al ignorante y al corrupto. Comedia del siglo V a.C. Cualquier semejanza con la realidad. Y ojo, puse algo de tema político porque hay otras bromas que son nivel Morandé con compañía y uno se queda como, oh vaya, elegante y fino Aristófanes, gracias. Pero el punto con esto es que tenemos una idea, tenemos una ilusión de lo que es Grecia, de una grandeza, pero una grandeza inhumana. Recordemos siempre, son seres humanos. Y aquí viene la otra cosa que me gustaría decir. El mitos. He hablado del logos, pero cuando hablamos del mitos al logos, se nos olvida una cosa muy importante. Si yo digo mitos, todos piensan en mitología, ¿cierto? Vamos a un diccionario mitológico, buscamos el ser mitológico que queremos hablar, Cíclopes, Zeus, Polifemo, lo que se nos ocurra. Y vemos sus historias, qué es lo que pasa con él, Odiseo le saca un ojo, cosas por el estilo. Puse esa pintura de fondo porque justamente son esas cosas las que pensamos. Para nosotros un mito es una especie de leyenda, una historia, y de hecho la palabra mitos significa historia, cuento. Ahora, lo que tenemos que pensar acá, y es lo que se nos olvida, que el mitos es finalmente la visión religiosa del mundo griego. Cuando hablamos del paso del mitos al logos, estamos hablando del paso de la religión a la razón. Y cuando lo ponemos de esa forma, uno se queda como, a ver, no. El mundo griego es profundamente religioso, el mundo de la antigüedad es profundamente religioso. Y el mito es de una riqueza enorme. Esto de creer que el mito es que Zeus fue y tuvo un hijo con no sé quién y después Hera se enojó. Esa historia que a nosotros nos parece tan simpática y entretenida, en algún momento representa algo profundo y verdadero, que los griegos consideraron verdadero. Iban a tener altares, iban a hacer adoración a los dioses y hay ceremonias y todo tipo de cosas. En griego no existe una palabra para decir religión, porque es algo que es tan lógico y obvio y parte de la vida del ser humano, que no se necesita diferenciarlo de la vida y la experiencia humana. Y nosotros cuando pensamos en el mitos, nos olvidamos de eso. Porque pensamos que el mito son esas historias muy lindas, entretenidas para contar de vez en cuando y reírse. Y decir, Dios, ¿por qué Zeus hace esto? Pero los mitos son manifestaciones de una espiritualidad muy profunda. En el caso del mito griego, de hecho, tenemos capas superpuestas de distintos lugares. Tenemos una raíz indoeuropea. Por ejemplo, Zeus, efectivamente, es de origen indoeuropeo, claramente. Tenemos raíces del Medio Oriente. Afrodita, Hefesto, etcétera, etcétera. Son dioses en que se puede observar una línea de cómo han ido avanzando del Medio Oriente por el Mediterráneo hasta Grecia. Tenemos también lo que es propio del Mediterráneo. Y todo esto se ha ido mezclando. Y si algo se toma o algo se deja, tiene una razón de ser. O sea, el mito no es un accidente, ni un invento, ni una cosa linda, simpática para contar, porque sí, es reflejo de algo. Tiene que ver también con arquetipos, con todo un elemento de psicología de fondo bastante importante en lo que prefiero no profundizar porque no es mi área. Pero aquí está el tema que a mí me parece muy interesante. Cuando decimos el paso del mitos al logos, lo que estamos diciendo es que místicamente en el siglo VIII, un par de griegos se acercaron a la razón y dejaron de lado a la religiosidad. Hacemos una especie de divorcio, casi dialéctico a propósito de la charla del viernes pasado, en que el mito se opone al logos, cuando no es así. Y eso es justamente lo más interesante que tiene el mundo clásico, que hay que entenderlo. Cuando uno, por ejemplo, lee la Ilíada, como yo le dije al comienzo, canta Musa, la ira de Aquiles, del peli de Aquiles, perdón. Sí, estamos hablando de los sentimientos de un ser humano, no estamos centrando en eso. Toda la obra de la Ilíada está sustentada en la presencia de los dioses. No se entiende la Ilíada, no se entiende la Odisea, ni la epopeya, ni la tragedia griega, sin las divinidades, sin esta espiritualidad presente. Entonces, nuevamente, cuando hablamos de esta idea del paso del mito a la certeza del mito, de la realidad, en su sentido profundo. Y es como si el hombre, en el mejor estilo ilustrado,
dijera algo así del tipo, ¿qué? Zeus no tira los rayos, eso es un invento, esas cosas. Y trataré de entender por qué, con razón. Logos aquí más bien una puerta que se abre mientras seguimos de mano con el mitos. Y el mitos va a estar presente constantemente en la historia griega. Y justamente esa es la gracia, de que esta religiosidad profunda no tiene que oponerse al logos. Este descubrimiento de otra forma de enfocar el pensamiento no tiene que ir en contra de la espiritualidad, no es necesario. Nuevamente, no es algo dialéctico. Nosotros todavía tenemos esa visión, y me incluyo absolutamente, ilustrada un poco, en que lo espiritual y la tradición se oponen al conocimiento y al avance, cuando sabemos que no es así. Son dos cosas que pueden ir de la mano perfectamente. Camilo. Este fragmento es muy interesante, porque, bueno, todos sabemos quién es Sócrates, ahí no hay mucho que explicar al respecto, pero en general conocemos al Sócrates platónico, al Sócrates que aparece en las fuentes de Platón. Pero Platón no va a ser el único que escribe sobre Sócrates. Tenemos a Jenofonte, el historiador, que también tiene una apología a Sócrates, y aquí tenemos los, creo que retratos, pero recuerdos de Sócrates, perdón. Y lo que él dice de Sócrates es bien interesante, miren. En cuanto al primer punto, paréntesis, aquí Jenofonte está hablando de cuando se condenó a muerte a Sócrates. Y sabemos que una de las causas de su condena a muerte es por impiedad. En cuanto al primer punto, que no reconocía a los dioses, que reconoce la ciudad, ¿qué prueba utilizaron? Porque era evidente que hacía frecuentes sacrificios en su casa. Los hacía a menudo también en los altares públicos de la ciudad. Y tampoco era un secreto que utilizaba la adivinación. Se había divulgado, en efecto, que Sócrates afirmaba que la divinidad le daba señales, que es la razón fundamental por la que yo creo que le acusaron de introducir divinidades nuevas. Y los encuentros les disuaden y los estimulan. Ahí escribí algo mal. Pero Sócrates lo decía como lo pensaba, o sea, que la divinidad le daba señales y aconsejaba a muchos amigos suyos que hicieran unas cosas y no hicieran otras, según las indicaciones. Perdón, que hay un tema de calidad de red que yo veo borroso, entonces. Está como el gran final, pero no se alcanza a leer. Por la calidad de la red. Los demás lo ven bien. ¿Puedes tú...? Los demás lo ven bien. ¿Los demás lo ven bien? ¿Querés que lo recite? Sí, el final. Por favor. Porque el micrófono da lo mismo, porque no estoy cerca del micrófono. Perdón. Sigo con la última parte. Dice, sin embargo, la mayoría de las personas dicen que los pájaros y los encuentros les disuaden y los estimulan. Pero Sócrates lo decía como lo pensaba. O sea, que la divinidad le daba señales y aconsejaba a muchos amigos suyos que hicieran una... No se escucha. No, parece que se quedó pegado. Ahí se quedó pegado. Se escucha. Entonces, si Sócrates tiene esta cercanía con las divinidades, Sócrates, que va a ser el primer gran filósofo que va a centrar el pensamiento nuevamente en el ser humano y todo esto, imagínense el resto. Sí, es verdad, van a existir personajes agnósticos o ateos en la antigüedad, Genófanes, etcétera, etcétera, pero son la minoría. Este es un mundo en que lo divino está ahí. Cualquier cosa puede ser una señal, un símbolo de los dioses. Y por tanto, todo avance humano va de la mano con los dioses. Aquí no existe ese divorcio que siempre trataron de, que usualmente consideramos cuando nos hablan de este paso del mito al logos. Hay un paso al logos, absolutamente, pero no se deja de lado el mitos, porque es parte fundamental de la vida de las personas. Así como hoy en día, quien es religioso puede creer en la ciencia sin ningún problema,
No son realidades que se contraponen. Y en el mundo antiguo tampoco. Así como ya punto final, creo que es importante recalcar algo. El mundo griego es un mundo humano, es un mundo vivo, es un mundo de verdad. No es un mundo blanco, es un mundo de colores y es un mundo que en su humanidad permite al hombre ser y que da ese espacio a la confianza en el mismo hombre. ¿Por qué a mí se me ocurrió hacer este tema? Hice hace un mes, una estudiante que teníamos que hablar, que yo hablaba del tema de Grecia y en un momento ella me pregunta, entonces eran antropocéntricos. Y fue como, porque nuevamente esta cosa de teocéntrico versus antropocéntrico. Y ahí fue cuando empecé a pensar en el tema. Tenemos esta forma de pensar todo tan dual y tan de que si es que nos centramos en el hombre es que no hay divinidad, no hay Dios, cuando realmente no es así. Eso sería. Muchas gracias. Muy bien, pues, muchas gracias. Bueno, no son usuales los aplausos en este coloquio, así que es una gran cosa, una gran cosa. Hay una física antes venía a otra sala que no me escuchaba. Es eso. Bueno, se abre entonces el espacio para comentarios y preguntas. Sí. Juan Ignacio. Gracias, Maca, por la exposición, porque además muy ilustrada, pero muy atractiva, muy dinámica. Y me alegra, lo conversamos justo antes del coloquio y claro, yo también creo que los mitos son parte de la causa del paso al logos, sin el desprecio del mito. Ahora, hay un punto en ese paso en que inevitablemente se produce un conflicto con el mito. A propósito de la pregunta por el principio originario, ¿cierto?, de los primeros filósofos, la pregunta es, ¿y cómo combinamos este principio originario con nuestros dioses? De hecho, Heráclito dice, si por el logos, el principio originario, dice, quiere y no quiere ser llamado Zeus. Si es la divinidad máxima, sí. Si es el Zeus del Olimpo, no. Que está por sobre ese Zeus. Entonces, un poco la pregunta, el comentario es, efectivamente la religiosidad está presente, pero en ese anhelo lógico de la búsqueda de la verdad, va a haber un cuestionamiento al mito. Ya. Bueno, gracias por la pregunta. Efectivamente, así hay un cuestionamiento del mito. Y por eso llegamos, por ejemplo, a este concepto del motor inmóvil de Aristóteles. Hay toda una racionalidad que se adelanta al cristianismo finalmente. Voy a decir algo que espero no esté muy mal dicho filosóficamente. Recuerden que no es mi área fuerte ni mucho menos, pero claramente tú tienes una jerarquía dentro de lo metafísico. O sea, el Zeus olímpico estaría acá, mientras que el dios cristiano está en otro nivel, que tiene que ver con una madurez intelectual y con una forma de acercarse que es mucho más compleja. O sea, el Zeus olímpico es el resultado del hombre griego. El dios cristiano es anacrónico en el sentido que está fuera del tiempo, está fuera de lo tangible, a diferencia de los dioses griegos. Cuando tú estudias a los dioses griegos, tú ves resultados de la vida diaria de las personas. ¿Por qué tienes a un Hefestos en el Olimpo? Porque el artesano es importante. ¿Por qué tienes a Afrodita? Por el tema del amor, la belleza, son cosas importantes. El dios cristiano supera todo esto. Entonces, claro, la gente del día a día tiene su religiosidad, pero los filósofos se acercan de otra forma. Y ese cuestionamiento efectivamente se da. Y que me dijiste Hipócrates, ¿cierto? Hable de Zeus como la divinidad, Heráclito, perdón. Hable de Zeus como la divinidad o de Zeus olímpico, muestra eso. Pero en ningún momento dice no existe nada. O sea, eso yo creo que podría ser una respuesta. Gracias por tu exposición y me hizo pensar en un capítulo del libro de Gilson que se llama Dios y los filósofos. Bien interesante la perspectiva que él abre porque en la opinión de algunos historiadores, y creen verlo por ejemplo en Tales de Mileto, habría habido un paso de
la religión mitológica a la religión filosófica, digamos, ¿no? Gilson piensa que esa no es una visión correcta porque más que un paso en Tales de Mileto de la religión mitológica a la filosófica, hay una convivencia, digamos, como tú lo mencionaste. Sin embargo, poco a poco la reflexión filosófica va a ir poniendo en un cierto descrédito al mito frente a la reflexión teológica de la filosofía hasta llegar a su culminación en Aristóteles. Y en el planteamiento de Gilson, la religión filosófica termina matando a la religión mitológica, y al matar a la religión mitológica el hombre se queda solo. De tal manera que el Dios de Aristóteles no es el Dios cristiano. Es un Dios abstracto, es un Dios que es el motor inmóvil, es un Dios que es el acto puro. En cambio, la deriva cristiana justamente es la que permite coordinar ambas visiones. Solo ella, por decir así, ¿no? En la cual Dios es el ser supremo que contiene todas las perfecciones, pero es un Dios que no nos deja solos. Es un Dios que nos hace compañía, es un Dios que nos acompaña en la vida. Es muy interesante esa perspectiva de Gilson, y yo se la recomiendo en ese librito pequeño que se llama Dios y la filosofía, o Dios y los filósofos, y que se lee muy, muy llanamente. Eso. Sobre eso, efectivamente, es un tema muy interesante y que justamente tiene que ver, uno, que efectivamente el relato mitológico pierde peso religioso con el paso del tiempo, que tiene que ver con muchos factores. O sea, de partida el mito griego, por primera vez, Homero y en Hesíodo, siglo VIII antes de Cristo. Cuando tú anotas algo, lo dejas permanente. El mundo antiguo, politeísta, como decir, claro, es que los romanos no tenían religión hasta que se encontraron con los griegos, lo cual no tiene ningún sentido. ¿Cierto? No. Simplemente se encuentran. Cuando tú dejas escrito esto, te creas un canon hasta. ¿Se escucha? No, yo tampoco escucho. No la decadencia, ojo, caiga. El paganismo va a estar hasta el siglo VII incluso vivo sin ningún problema. El sonido está muy mal. Ah, rayos. Yo creo que los últimos 4 minutos no escuchamos. Pero Sí, nada de la respuesta. ¿Ahora sí? Ahora sí. No, más que nada decía que ¿se escuchó lo del profesor? La pregunta se escuchó, el comentario de Alejandro sí, pero después la conversación no se escuchó. No, lo que había dicho yo es que a partir del siglo, cuando se escriben los poemas homéricos y la obra de Hesíodo, queda el canon escrito. E inevitablemente eso hace que sea inamovible. Sigue entrando nuevas influencias, sigue llegando Isis, Osiris, llegan los romanos, Mesopotamia, etcétera, etcétera. O sea, la mezcla es constante. Pero con eso, de repente, eso, más los cambios gigantes que tuvo el mundo griego entre el siglo VIII y el siglo V, que cambia todo, hace que esta religión quede un poco anquilosada. Deja de moverse, y en un mundo tan cambiante y en que estos dioses son tan cercanos al hombre en cuanto a que son un reflejo del ser humano, esto queda chico. Y por tanto se siembra este terreno fértil para lo que después va a ser el cristianismo. Eso era a grandes rasgos lo que había dicho. Muchas gracias.
Perdón, una última observación. Es interesante cómo Gilson en ese mismo libro después examina lo que pasa en la modernidad y en la cual nuevamente el abandono del Dios cristiano, del Dios que es el ser subsistente, y su transformación por un Dios todopoderoso que en realidad es bastante voluntarista y que en realidad tampoco es creador en el sentido clásico, si uno es una especie de demiurgo o un arquitecto. Nuevamente se va a dar algo análogo a lo que ocurrió en la época griega, porque el Dios de la modernidad es un Dios que nos deja solos. Y justamente esa sería un poco la situación en la cual la cultura se encuentra hoy en día. Un Dios que a veces se lo reconoce como una suerte de gran constructor o un gran arquitecto, pero que en la práctica nos ha dejado abandonados. Maite Cereceda, adelante. Hola Maca, muchísimas gracias, muchas gracias por tan excelente presentación y tan entretenida además, muy dinámica. Me recordó un comentario que alguna vez escuché, sobre todo el comentario que están teniendo ahí con el doctor Serani. Alguna vez lo escuché en mi profesor de Santo Tomás de la Universidad. No se escucha. Aló. Ahí sí, ahí sí. Ahí sí, ya. Sí. Estamos cerquita, pero un profesor de la universidad alguna vez dijo, claro, la diferencia cuando estamos hablando de la metafísica, etcétera, es que, ok, Aristóteles reconoce a un motor inmóvil, pero uno no le entrega su vida a un motor inmóvil. Tú no tienes, digamos, sacerdotes de motores inmóviles nada más, sino que tiene que haber algo más y ahí una gran diferencia, digamos, con el Dios que refleja Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, ahora, conversando esto que decía el doctor Serani y la diferencia de la deidad o la consideración de la deidad, tú dices que el Dios afecta la vida diaria de las personas. Mi pregunta es, ¿cómo la persona se relaciona hacia los dioses? Es decir, ¿es solo una obediencia? Y hablaban de que Sócrates también No te escucho lo hacía... último. No se escuchó lo último. Es solo... ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ahí sí, ya. Si acaso es solo una obediencia porque me afecta, ahí hablaba de que Sócrates también hacía los sacrificios necesarios, había rituales, etcétera, pero había alguna devoción mayor más allá de lo que me afecta, como lo que puede haber hacia un Dios cristiano que es realmente amor y entrega. ¿Se entiende la pregunta, o no? Sí, y es un tema muy interesante porque efectivamente la forma de relacionarse con Dios que tenemos nosotros es completamente distinta a lo que uno ve en la antigüedad. O sea, claramente cuando tú piensas en Zeus y todos los que vienen debajo no tienen mucha preocupación por el bienestar del ser humano. Es como, oh, ya, bien por ustedes, existan. Ahora, si yo quiero jugar con los humanos para entretenerme, lo voy a hacer, pensando en estos dioses. Entonces, no hay una relación de devoción como la entendemos nosotros. Sí, en cuanto a que tenemos que cumplir los ritos para evitar que el dios se enoje. Más bien es una forma de acercarse a la religión de miedo, de evitemos cualquier problema, y también tiene que ver con un tema de comunidad. Somos parte de una comunidad por brindarle ritos y cierto tipo de ritos a estos dioses. En el sentido que te hace pertenecer a la comunidad, tener tus propios dioses familiares, pero adorar a los de la ciudad en cuestión, la polis o el reino donde estés. O sea, es un sentido de, más que de devoción, de pertenencia, de indicar que eres parte del grupo. Eso por un lado, pero además también tienes que pensar que en la antigüedad se va a dar otro tema muy complejo que tiene que ver con los ritos mistéricos. Que hay una especie de acercamiento a un intento de salvación en cierto caso, pero nuevamente, no en una forma de devoción, sino en que revivir ciertos misterios en grupos cerrados que buscan esto. Ahora, nuevamente ese tema es bien complejo, pero son visiones diametralmente opuestas de cómo tú te acercas a la divinidad. Sí, igual reconozco, o sea, con lo que tú dices lo reconozco en algunos pueblos, digamos que tenemos aquí al santo y San Ictícola, no sé. Tenemos aquí al santo y le rendimos tributo al santo, pero sin ninguna profundidad mayor que la misma forma.
Eso también se reconoce bastante hoy en día cuando no hay real, digamos, real cercanía espiritual. Eso, gracias. Muy bien. Rodrigo Figueroa, a continuación. Oye, gracias Maca por la presentación. Solo una pregunta que me bajó la duda, así como reflexión en torno a tu exposición, sí. Antes del paso del mito al logos, ¿podría pensarse que hay algo de logos en el mito para que hubiese sido tan persuasivo en la cultura griega? Esa es la pregunta. Creo que te voy a hacer trampa con la respuesta por una cuestión muy simple. ¿Hay razón en el hombre antes de que el hombre la use en el sentido occidental de la razón? La razón es innata al hombre. El logos también. Claro, el enfoque que tú dices, y esa es la pregunta, tiene que ver justamente con que el mito es respuesta a algo. La espiritualidad humana es algo muy íntimo. Tú no creas o inventas un mito porque estabas aburrido como, haré la historia de un tatarabuelo para que todos crean que es importante. Responde a algo muy profundo, muy íntimo, y por tanto hay logos ahí. Así como en el ser humano hay razón porque es parte de lo que es. Eso. Entonces, es decir, ¿qué se pierde y qué se gana con el paso del mito al logos? Es que, dado que considero que en verdad no hay un paso del mito al logos, hay una apertura al logos, se pierde y se ganan cosas como en todo, obviamente, pero en primer plano no se perdería nada. La misma sociedad, por muchas otras razones, lleva esta como alejamiento del mito, pero no hay una pérdida. Creo yo. Claro, y uno también podría hacer hacer la extrapolación, por ejemplo, a Aristóteles, cuando Aristóteles en la poética dice que la poesía es más filosófica que la historia, dice, más filosófica, o sea, la confluencia entre mito y logo es extraordinaria, dice, es más filosófica que la historia, porque la historia cuenta las cosas como sucedieron, dice. En cambio, la poesía cuenta las cosas como podrían ocurrir siempre. Y eso es extraordinario. Lo que hay ahí es una identificación con la condición humana. Y eso está presente en el mito, o sea, en la condición humana está presente en el mito y también está presente en el logos. Entonces, yo creo que la confluencia que tú dices, que hay una confluencia entre mito y logo, el mito nunca se pierde, nunca se acaba, nunca hay un paso total del mito al logos. Tenemos una convención constituyente mitológica. Una convención constituyente pura mitología. Nunca se va, nunca se va. La mitología de la mano, no la griega. Bueno, ¿algo más para redondear? No, más que nada, esa idea de que nosotros estamos en este mito y en este logos y nuestra vida es parte de eso y no podemos dejar de lado ninguna de las dos cosas. Porque si no vamos a caer en el mismo, llamémoslo, pecado de los ilustrados, de creer que solo la razón es absolutamente, que eso no basta, no es lo humano, como tampoco el otro extremo. Es que yo siento que todo tiene que ser así porque lo siento. No, somos ambas cosas. Es lo que nos hace de ser humanos. Esa es la gracia. Y lo otro es que el mundo griego, con todos sus aportes, justamente tiene que ver con esa humanidad intrínseca que hay ahí. Pablo, sí, tiene la mano. Sí, tenemos entonces la última pregunta que sería de Pablo Folegati y con eso vamos cerrando. Pablo, adelante. Hola, perdón que no dé la cara, pero estoy sin la cámara en el computador. Cuando se habla de logos, se suele decir que tiene como dimensiones, ¿no? Que logos se le llama a la capacidad humana de razonar. En ese sentido, lo que tú has dicho es así, ¿no? El logos no aparece con el ser humano y su capacidad de razonar aparece ahí, ¿no? Apenas aparece el ser humano.
Pero los griegos, a mí me parece, o así lo habré leído, que cuando descubren el logos, o lo que se pretende decir con el logos, que también sabemos significa palabra o verbo, en fin, es que descubren que el mundo tiene un orden, pero que ese orden puede ser expresado con el logos que el hombre también tiene. O sea, el logos del mundo puede ser dicho, expresado con el logos palabra que el hombre tiene, de tal modo que lo puede desentrañar. Es decir, como yo lo entiendo, no es que aparezcan las explicaciones, entre las cuales se encuentra el mito, y toda religión, en cierto modo, es un intento de explicación de la pregunta fundamental, en fin. Pero aparece un modo que considera que se puede explicar el mundo con un discurso. Eso. Y en ese sentido, me aventuro yo a pensar que los que sí habían descubierto el logos, no al modo griego, pero en cierto modo es un logos, eran los judíos, se les reveló el logos más que lo descubrieron. En la medida en que ellos podían pensar los designios de Dios con su mente, ¿no? Recibían la revelación, pero eran capaces de discernir en la historia y en los hechos lo que Dios quería. Entonces, en ese sentido, y en Dios hay más logos, hay más densidad de metafísica, evidentemente, que en todo el mundo. Entonces, yo me atrevo a decir que los griegos, que los romanos, que los judíos ya habían descubierto logos en ese sentido, pero querían legar esa idea de logos, de que el mundo es racional y el hombre también tiene razón y lo puede expresar racionalmente. En ese sentido, no es exactamente igual al mito, aunque evidentemente hay una conexión entre las dos cosas, porque el fin es el mismo. Y, no, eso. No sé si estáis de acuerdo. Es que a mí me hace mucho sentido, en cuanto a que una de las cosas increíbles que tiene el mundo griego es cuestionarse el porqué de las cosas. Yo me acuerdo de leer un ejemplo en que, por ejemplo, ojo, en que en Mesopotamia hay unas tablillas que muestran el movimiento del planeta Venus por 28 años. O sea, gente estuvo mirando el planeta Venus y anotando todos los días, por 28 años, el movimiento que hacía. Pero ninguno se cuestionó por qué se movía así. Van a ser los griegos los primeros que van a crear todas estas teorías, la teoría de las esferas de Aristóteles, que es una cosa pero insana, y que por lo que tengo entendido es absolutamente incorrecta, pero el tema es que si tú tratas de ver dónde están posicionados los astros hoy en día, con esa teoría tú los puedes encontrar correctamente. Hay un intento de responder y entender la realidad con el logos, y tiene que ver con eso de tratar de manifestar la realidad y entender lo que hay más allá a través del logos, del entendimiento. No sé si como que fue acotación a tu comentario sí. o no, pero como que me fui un poquito en... Lo que pasa es que es verdad. Me da la impresión que, claro, el mito es un tipo de logos, podríamos así decirlo, ¿no? Y el logos sería otro tipo de logos que sí uno puede atribuir su descubrimiento a los griegos. Exacto. Y que tiene una diferencia específica. Ahora, el de los judíos yo nunca, no sé si se le puede llamar logos, pero así tal cual como uno lo suele entender, pero también se puede decir que es un tipo de logos antes del cristianismo, pero que abría a los judíos a pensar los designios, en fin, los acontecimientos, a discernir si está la mano de Dios detrás de las cosas buenas o malas que les van pasando, en fin. Era eso. Perfecto. ¿Esto? Yo creo no. Sí. Muy bien, pues queremos entonces agradecerle a Macarena Solari y espérenme un segundito porque por su exposición que fue muy interesante y además da pie para seguir conversando mucho rato, digamos, hay tantas cosas que quedaron en el tintero, pero es un buen pretexto para pensar como hoy día Ortega, está bien. Y quiero dejarlos invitados para la próxima sesión en que Miguel Saralegui nos va
hablar sobre el pensamiento político de Ñamérica. Ñamérica es una obra de Caparrós, entonces, Martín Caparrós. Y ahí va a ser unas asociaciones con la hispanofilia, etc. Ese es más o menos su tema. Eso la próxima semana. Eso, que estén muy bien y nos veremos la próxima semana. Estamos en el aeropuerto con Emilio, Así. Buen fin de semana para todos.